Hola amigos que visitan el canal. El día de hoy trataremos acerca de la teoría general de los sistemas. Dentro de los puntos que veremos serán sus antecedentes históricos, eh, por qué se considera una unidad de la ciencia y su concepto y clasificación. Y bueno, antes de iniciar, ¿por qué se relaciona o qué relación tiene la teoría general de los sistemas con la psicología? Cabe mencionar que la teoría general de los sistemas no solamente tiene que ver con la parte de la psicología, sino con diferentes campos, como puede ser la informática, las matemáticas, las ciencias naturales, entre otras, ¿no? Y bueno, con relación a la psicología, la teoría general de los sistemas se aplica cuando se estudia la familia, debido a que la familia es considerada un sistema y desde esta teoría podemos analizar o estudiar o brindar una terapia a esta. Y bueno, yendo de lleno al tema, empezaremos con de dónde surge. La teoría general de los sistemas tiene sus mismos orígenes dentro de la filosofía y la ciencia. Es decir, desde los primeros filósofos ya se estudiaban a los sistemas. Puede ser cuanto a cómo se organiza la sociedad, que o los individuos cómo se relacionan con otros individuos y cómo forman estos sistemas. Y desde el principio los filósofos empezaban a hacer este estudio y de cierta forma cómo se reúnen todo. El sistema lo que va a hacer es cómo estudiar cómo funciona un grupo, un conjunto de individuos o de, como ya dije, de seres vivos o de otro tipo de organismos o u objetos y cómo funcionan a su vez en grupo. O sea, el grupo pasa a ser el objeto de estudio y no de forma individual. Algunas ideas que apoyaron al surgimiento o al encuadramiento de esta teoría sería las ideas que brinda George Willem, perdón. El todo es más que la suma de las partes. El todo determina la naturaleza de las partes. Las partes no pueden comprenderse si se consideran en forma aislada del todo. Y las partes están dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes. Vemos aquí que los fundamentos incluso tienen que ver o están relacionados con otras corrientes como puede ser la gestalt, ¿no? En donde prácticamente el hecho de que un componente de manera individual se comporte o se relacione con otro componente en una forma, esto puede que no tenga el mismo resultado si tomamos todo el conjunto o todo el sistema de forma general. Y esto a su vez tiene que ver con que las partes no puedan comprenderse o no puedan estudiarse de forma aislada. Por ejemplo, si estudiamos el organismo humano, si estudiamos de manera individual o de forma aislada el, el sistema, no sé, nervioso central o el sistema digestivo, por poner un ejemplo, si los estudiamos de forma individual y buscamos sus relaciones y todo, quizá podemos entender cómo funciona este sistema. Sin embargo, eso no nos va a dar una idea general de cómo funciona el cuerpo humano. O sea, tendríamos que conjuntar todo el organismo, todos los sistemas que conforman el cuerpo humano para poder comprenderlos, ¿no?
Y estas a su vez, como tienen una relación, o sea, el hecho de que un sistema forme parte de otro sistema más grande, no quiere decir que, que sean considerados se pueden, como ya dije, se pueden estudiar de forma individual y que no tengan una relación con otro sistema más grande. En el caso de, siguiendo con el mismo ejemplo del cuerpo humano, nosotros estamos conformados por varios sistemas y el cuerpo humano, a su vez, pertenece a otro sistema, que en este, si el primer sistema podría ser la familia, ¿no? Y de ahí del sistema familiar, este está abierto a otro sistema que podría ser la sociedad. Algunas ideas que incentivaron o motivaron a Ludwig von Bertalanffy eh, para desarrollar el concepto de sistema abierto y en sí la teoría general de los sistemas, son que él rechazaba la concepción mecanicista de las ciencias exactas. Es decir, él mm, no quería o consideraba que las ciencias exactas habían ayudado o ayudan a, a ir definiendo de forma aislada eh, ciertas dudas o respondiendo ciertas dudas en cuanto, pero se aíslan de las demás ciencias y estas a su vez de forma individual estudian o se van solamente sobre su campo de estudio. Entonces deja de ver son obsoletas o más bien no nos van a ayudar a comprender en conjunto el estudiar los conjuntos o los grupos de manera general y es lo que él quería o buscaba o de qué manera lo puedo explicar. Él intentaba realizar o crear una teoría que pudiera ser aplicada en varios campos y que de manera general pudiera ayudar al estudio de, de ciertas de ciertos conjuntos, ciertos grupos para facilitar el mismo estudio. Y como ya dije, las ciencias exactas solamente, por ejemplo, la medicina solo estudia la parte biológica, la parte orgánica, pero a su vez, de cierta forma, por ejemplo, se olvida de la parte psíquica o de la parte psicológica. Entonces no hay una conjunción de estas ciencias. En cambio, si tomamos la parte orgánica, la parte psicológica, e inclusive podríamos aplicar alguna otra ciencia en conjunto, podemos tener un mejor estudio de esta o una visión de estudio mayor. Em, la identificación de la base de la vida como un conjunto de mecanismos físicos. Estas son ideas que él rechazaba. Entonces, él también rechazaba que solamente fuéramos un conjunto no sé, como de engranes en cuanto o un motor, por ejemplo, que funciona a base de gasolina, eh, que sería la parte química y la parte física podría ser las piezas que conforman el motor, digamos. Entonces, él rechazaba esto, esta parte, debido a que hay otros factores que influyen. Podría ser el tiempo, podría ser el, la perspectiva, el enfoque. En el caso de los seres humanos influyen las emociones, por ejemplo. Eh, y por mencionar algunos ejemplos. La concepción de los organismos vivientes como autómatas que solo reaccionan cuando son estimulados. O sea, prácticamente
la ley de causa y efecto, ¿no? Él rechazaba esto en los organismos vivientes debido a que no funcionamos de esta forma. Y yo realmente considero que estaba en lo correcto, debido a que, o sea, somos un conjunto, somos tan complejos los seres humanos que no podemos tener esta concepción nada más de, al ser estimulados en cierta forma, vamos a tener una reacción igual a otro ser humano, debido a que todos considero que somos diferentes. Y bueno, todo lo que, las ideas y todo lo que vimos anteriormente vinieron a complementar o a terminar en conjunto la obra de Ludwig. Y eso lo calificó como el creador o el padre de la teoría general de los sistemas. A su vez, Van Hees relaciona las justificaciones que Bertalanffy tenía para desarrollar esta teoría. Algunas son un poquito repetidas, pero bueno, los vamos a mencionar. La existencia de principios isomorfos similares que gobiernan la conducta de entidades en muchos campos. Es decir, que hay algunos principios que, aunque sea diferente el campo, son se pueden aplicar de igual manera, o sea, en diferentes. Y a ver, por mencionar alguno, podría ser eh, la forma en que se estructuran, por ejemplo, eh, en que se estructura, por ejemplo, los, podríamos decir, los animales, un ejemplo que se me ocurre, eh, la forma en que conviven ellos y en el caso de los gorilas, por ejemplo, que andan en manada, y hay algunos principios en esta relación o en este sistema de cómo funcionan que quizás se pueda aplicar a un conjunto, no sé, de otro tipo de individuos o incluso en, si nos vamos más allá, en cuanto a maquinaria, o sea, de forma de trabajo, si nos vamos un poquito más a fondo, podríamos ver que incluso hay algunos principios que son básicos en el funcionamiento de ya sea un sistema de trabajo o un sistema de relación social. La necesidad de una nueva ciencia exitosa en el desarrollo de la teoría de la complejidad organizada. Es decir, solamente, eh, bueno, esta teoría lo que vino tam- también a ayudar es al estudio o para mejorar el estudio de, de esa complejidad que existe y que no puede ser estudiada de manera individual. Elaborar una teoría interdisciplinaria para trascender problemas exclusivos de cada ciencia. Es decir, que tenga una teoría que se pueda relacionar con varias ciencias y esta puede a su vez servir para resolver asuntos relacionados con una ciencia en específico. Proporcionar principios y modelos generales para que descubrimientos en cada ciencia puedan ser utilizados por otras. O sea, crear prácticamente con bases en esta teoría, desarrollar algunas, eh, podríamos decir como pasos o procesos de cómo se realizaron y, y del hecho de que se estudie de manera global va a facilitar a describir estos pasos y a su vez estos puedan ser utilizados por otras en otros campos y pueda servir como base. Desarrollar una teoría totalizante que no considere el análisis aislado y exclusivo de cada parte y se considere la comprensión de la dependencia recíproca de las disciplinas. Es decir, lo que consideraba también Bertalanffy es que esta teoría
sirviera para todos los campos y no solamente sea aplicado para un campo o una ciencia, y a su vez esta pueda tener relación con, con las demás ciencias, es decir, prácticamente considerar una ciencia o relacionando todas las ciencias en una unidad de la ciencia, que veremos un poquito más adelante acerca de este. Güey. Y bueno, Ludwig von Bertalanffy define el sistema como un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, formando un todo unificado. Este es el concepto con el que define al sistema él. Sin embargo, encontré un sistema, perdón, un concepto creo que un poquito más, digamos, completo, o que me gustó más, para ser exactos. El conjunto de elementos, el concepto de sistema es el conjunto de elementos dinámicamente relacionados entre sí, que realizan una actividad para alcanzar un objetivo, operando sobre entradas y proveyendo salidas procesadas. Se encuentra en un medio ambiente y constituye una totalidad diferente de otra. Es decir, en cuanto, como ya mencionamos, los elementos sí mantienen una relación, sin embargo, no pueden ser estudiados de forma independiente. Tendríamos que conjuntar todos o juntar todos estos elementos para que a su vez, después de que ocurra un proceso, este nos dé un resultado diferente a la totalidad o a la suma de, de dicho sistema. A su vez, este sistema mantiene relación con sistemas quizá mayores o de mayor magnitud, perdón, que a su vez este también pertenece a otro sistema que es aún mayor, ¿no? Manteniendo así la interrelación entre sistemas, entre el ambiente, que eso nos va a dar un sistema más grande y así. Por eso se hablaba del concepto de sistema abierto, debido a que siempre un sistema va a pertenecer a otro y a otro y a otro. En el caso de los sistemas, sobre todo los sistemas vivos, perdón, de seres vivos. Y bueno, ¿por qué se considera una unidad de la ciencia? Ya mencionamos que prácticamente lo que se buscaba con la teoría es estudiar de forma general a los grupos o a los elementos o a los conjuntos y no de forma aislada. Eh, que esta teoría sirviera para diferentes campos. Y como ya vimos, se relacionan, y aparte de que se relacionan, la teoría general de los sistemas se complementa con otras ciencias. Entonces, buscar la unificación de la ciencia también tiene resultados benéficos, debido a que ha conducido al desarrollo de la teoría general de los sistemas. Y esto ha motivado el descubrimiento de isomorfismos útiles o similitudes. Es decir, que el hecho de que se haya creado esta teoría ayudó a comprender que hay sistemas con, ¿cómo podría decir? O similitudes dentro de las ciencias que pueden ser aplicadas a otras y que a la vez sirven para estudiar en conjunto todas. Como ya había dicho, se complementan al final. Aunque estas aparentemente estén separadas y sean diferentes.
hablando de los componentes básicos del sistema, el sistema, vamos a ejemplificarlo con un sistema computacional eh, o informático. Bueno, vemos que el teclado, el ratón, son vendría a ser la entrada, que en este caso lo que le vamos a introducir son datos, ¿no? Estos datos se procesan, eh, que, que, ah, que en este proceso, pues a raíz del, no sé, el código binario, o sea, se transforman con todos los componentes que contiene en este caso el gabinete, y posteriormente nos va a dar una salida, que vamos a ver una imagen, letras, no sé, eh, un video, dependiendo dependiendo de lo que de los datos que hayamos introducido en un inicio, ¿no? Y bueno, y nos va a dar lo que sería la salida, ¿no? El estado sería el, digamos, en cómo se encuentra en ese momento el sistema, el cuáles son los componentes, por ejemplo, la velocidad de procesamiento que tiene, cuántas memorias RAM, cuánto capacidad de almacenamiento tiene, eso sería el estado del sistema. Y en contexto, en qué es, en contexto sería las condiciones, cómo son las condiciones para para que se pueda realizar este flujo o este proceso dentro de este sistema, que el contexto vendría a ser ay, como lo que no podemos prever, o el ambiente, ¿no? O sea, digamos, estoy escribiendo, por ejemplo, porque em, quiero ver un video, por ejemplo, y viene un niño, o no sé, o se me cae café en el teclado. Esto va a influir dentro del proceso y nos va a dar, puede que o más bien nos va a resultar en en un proceso diferente, o más bien en el mismo proceso, sin embargo, el resultado va a ser diferente debido a ese contexto que... Y bueno, también con relación al funcionamiento eh, del sistema, existen tres tipos básicos de sistema, que son los sistemas de tipo abierto, como los sistemas de tipo cerrado y los sistemas de tipo transparente. En el caso de los sistemas de tipo abierto vendría a ser, por ejemplo, que donde hay una entrada de datos, hay un procesamiento que, que, que se da, en este caso el sistema sería prácticamente el gabinete. Estos vendrían a ser parte de por donde introducimos los datos, y el monitor donde sale estos datos en forma ya procesada por este sistema. Entonces, a su vez, estos datos los podemos mandar a imprimir, los podemos enviar por internet, lo que nos, por lo que sería considerado de tipo abierto. En el caso de que fuera un sistema de tipo cerrado, otra cosa, en el sistema de tipo abierto conocemos, eh, tenemos conocimiento de los componentes este caso de este gabinete, ¿no? O sea, porque está conformada, los elementos que lo conforman. En el caso de un sistema de tipo cerrado, no tendríamos conocimiento de en sí, de cuáles serían los componentes con los que está conformado en este caso este gabinete. Sin embargo, sí sabríamos
cómo funciona de cierta forma, debido a que cuando nosotros introducimos estos datos nos resultan en una salida. Aunque desconozcamos realmente cuáles son los componentes y para qué sirva cada componente, como ya mencioné. En el caso de tipo transparente, simplemente es donde todos los elementos los conocemos y de cierta forma están expuestos. Por ejemplo, pongamos este gabinete que fuera de forma eh, visible para nosotros, sus componentes, donde incluso hay gabinetes transparentes, ¿no? Donde podemos apreciar los componentes que conforman este sistema. En cuanto a la clasificación de los sistemas, estos se clasifican de diferentes formas. Lo tengo que mencionar porque esta clasificación es una de las diferentes que existen. Entonces, de acuerdo con el planteamiento de ALBA, los sistemas se clasifican según su relación con el medio ambiente en sistemas abiertos, es decir, sistema que intercambia materia, energía o información con el ambiente, como ya vimos anteriormente. Algunos ejemplos son la célula del ser humano, las células, perdón, el ser humano, la ciudad, en el caso de la relación en cuanto al ser humano, pues la comida, ¿no? O sea, introducimos alimento, en este caso eso lo vamos a procesar en forma de energía y a su vez también vamos a tener eh, una salida de esto que procesamos, ¿no? En el caso de los sistemas cerrados, son sistemas que no intercambian materia, energía o información con el ambiente. Por ejemplo, el reloj desechable. ¿Por qué menciona que el reloj desechable no... ¿Por qué menciona específicamente el reloj desechable? Porque el reloj tiene un tiempo de vida y de acuerdo a su sistema, ya que las piezas pues son piezas metálicas o está conformado con piezas de plástico que podrían no ser biodegradables en este caso, no tiene una interacción con el sistema, ¿no? O sea, se cumple su tiempo de vida, el sistema, y se desecha y no tiene ninguna otra relación con otro sistema. En el caso del universo, eh, se podría decir porque aunque nosotros estamos inmersos dentro o conformamos parte del universo con nuestro sistema solar y a la vez nosotros estamos dentro del planeta, no tenemos realmente una injerencia, una conexión directa con este. Somos si lo ponemos en palabras simples, somos una partícula dentro de este vasto universo, por lo que prácticamente es indiferente el, el, el universo a nuestro sistema o a nuestro planeta en este caso. Eh, la llanta de un carro, la llanta también eh, es parte de, de los componentes que conforman un auto. Sin embargo, al cumplir su tiempo de vida y su utilidad o la conformación de esta misma, eh, ya
se desecha y ya pasa a ser, no influye de, digamos, dentro de las piezas del mismo vehículo en el funcionamiento del vehículo, simplemente se cambia. Por su naturaleza o según su naturaleza, los sistemas pueden ser concretos o pueden ser abstractos. El sistema concreto pues es lo real, lo tangible, lo que podemos tocar o lo que podemos a través de nuestra percepción podemos sentir o, o identificar. Por ejemplo, sería un equipo de sonido, un edificio, un pájaro, una guitarra, un elefante, etcétera. Los sistemas abstractos son sistemas simbólicos o conceptuales, por ejemplo, el sistema hexadecimal, el idioma español, que son una serie de símbolos por la que nos comunicamos, y la lógica difusa, ¿no? O sea, una lógica que solamente en cierto orden siguiendo ciertas reglas podríamos identificar el sistema, como la relación que existe entre ellas. Según su origen, los sistemas pueden ser naturales, artificiales. Los sistemas naturales es un sistema generado por la naturaleza, por ejemplo, el río, los bosques, eh, pues, la molécula de agua, la selva podría mencionar, o sea, no solo bosques, podría eh, eh, los ecosistemas podría ser un sistema natural, ¿no? Los sistemas artificiales pues son, como su nombre lo dice, producto de la actividad humana o son concebidos y construidos por el hombre. Los trenes, el avión, marcapasos, todo lo que conocemos que ha construido el hombre a través de la unión o la o relación que existe entre varios componentes. Según sus relaciones, los sistemas pueden ser simples o complejos. Eh, Aquí los sistemas con pocos elementos y relaciones, es decir, sistemas que tienen prácticamente pocos elementos. En el caso de una palanca, eh, digamos un hacha, podría ser, tiene un mango y tiene una una punta afilada que es la que una parte afilada que es la que sirve para cortar o para el uso que le vayamos a dar. Ese vendría a ser un sistema compuesto por dos componentes, no simplemente un péndulo, un juego de billar. Sistemas complejos, sistemas con números, a diferencia de los simples, pues están compuestos con numerosos elementos y relaciones entre ellos. Por ejemplo, el cerebro, una universidad que está compuesta por alumnos, por diferentes materias, podríamos decir, diferentes maestros, eh, eh, no sé, administrativos, etcétera. Una cámara fotográfica que tiene varios componentes, además de que tiene relación con la parte, eh, se relaciona con la parte de la imagen que vamos a captar, ¿no? Según su cambio en el tiempo. Los sistemas pueden ser estáticos o dinámicos. Y bueno, los sistemas estáticos son sistemas que no cambian en el tiempo, como puede ser la piedra, el vaso de plástico, la montaña. Eh, Sistemas que cambian en el tiempo podría ser el universo, un átomo, la tierra, un hongo, incluso los virus, ¿no? O bacterias que se van desarrollando o van teniendo cambios o sufriendo cambios o adaptaciones. Según el tipo de variables que lo definen, los sistemas pueden ser discretos o sistemas continuos. Aquí también influye el tiempo en estas variables, como por ejemplo en el sistema discreto es un sistema definido por variables discretas, por ejemplo la lógica booleana o el alfabeto.
¿Por qué decía que también tiene relación con el tiempo? Debido a que mm, este sistema puede ser, puede cambiar o puede tener una, una diferencia en cuanto a, ¿cómo podría mencionar? A su concepción a su relación lógica. Por ejemplo, anteriormente se creía que la Tierra era plana y se tomaba como una ley, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, y debido a los cambios tecnológicos y las ciencias, se pudo comprobar que la Tierra era redonda, ¿no? Entonces aquí hubo un cambio en el sistema de cómo se concebían las cosas. En los sistemas continuos dice que el sistema se define por varias variables continuas. Ejemplos, el alternador o el río. En este caso, por ejemplo, el alternador, eh, la, fu- la- también influye el tiempo, de acuerdo a que cada determinado tiempo este va a, digamos, a cambiar el canal por el que fluye la información. Sin embargo, es la forma en que va a funcionar el sistema. En el caso de un río también, en sus diferentes... eh, hay algunos ríos que, por ejemplo, cambian cada determinado tiempo su, su, por dónde fluye, ¿no? En el caso, me parece que en África algunos ríos incluso se secan, ¿no? Y esto va a, de acuerdo a las estaciones del año, sucede de forma natural, pero es de manera alternante. Algunas otras clasificaciones son los sistemas jerárquicos. En este caso, pues el sistema basado en, en niveles, ¿no? En niveles jerárquicos donde sí va a haber una relaciones, pero va a estar basada en la dependencia o subordinación de los individuos o de los elementos. En este caso, podría ser el gobierno de una ciudad, ¿no? Donde hay un gobernador, un presidente, no sé, eh, por municipio y hay ciertos regidores, ¿no? Los sistemas de control, que es el sistema jerárquico en el cual los elementos son controlados por otros. En este caso podría ser los directivos, sí, como dijimos, hay un gobernador, un presidente, y podríamos decir que hay coordinadores de acuerdo a cada secretaría, no sé, Secretaría de Salud, Secretaría de Energía, y estos van a controlar a su vez otros subsistemas que van a dar control a todo el sistema en general, en este caso en todo el gobierno. Eh, el sistema de control con retroalimentación. El sistema de control en el cual los elementos controlados envían información sobre su estado a los elementos controlados. En este caso, por ejemplo, un termostato, ¿no? El termostato es parte, eh, bueno, si nos vamos al termostato, por ejemplo, de un vehículo, este termostato, de acuerdo a la temperatura del motor, este va a enviar una, una señal o un indicador de cómo se encuentra la temperatura en el motor, de, ayudando a que se mantenga el equilibrio dentro del mismo sistema.